el nombre del Señor. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. En estos días he estado meditando en un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para enseñar a través de la palabra de Dios a el pueblo del Señor. Hay unos retos grandes que nos enfrentamos. Estamos en los últimos tiempos, estamos viendo cómo las señales están cumplidas y de un momento a otro sabemos que el Señor ha de venir a buscar a su pueblo. Y cada día vemos cómo en todas las áreas de la vida se van, como yo digo, en el ajedrez de Dios, en el tablero del ajedrez de Dios se van moviendo las piezas para Dios, preparando todo para el tiempo final. Estamos ya en las postrimerías de ese tiempo final, cuando el Señor Jesús ha de venir a buscar a su pueblo para arrebatarlos y llevarlos a su presencia y luego para los juicios de Dios que van a estar cayendo. Estamos viendo los principios de dolores que dice la Biblia, pero los cataclismos grandes van a venir cuando ya el Señor haya venido a arrebatar a su pueblo, para luego entonces se establece el imperio del anticristo y las profecías que están en la palabra, en Apocalipsis, se vayan cumpliendo y finalmente entonces luego después el Señor venga a establecer el reino milenial aquí en la tierra y el juicio final y demás. Pero en este momento que estamos viviendo es un momento crítico, es un momento crucial. La Biblia dice que Satanás ha descendido con furia, sabiendo que le queda poco tiempo. Y nosotros tenemos que entender eso, que nosotros estamos viviendo en un tiempo final donde el enemigo está furioso. Dice la Biblia que anda como un león rugiente alrededor. Imagínate. Tú te imaginas un león en una selva hambriento, así está el enemigo, porque sabe que le queda poco tiempo, lo que tiene que actuar tiene que hacerlo pronto. Entonces ha sacado todo el equipo, todo el arsenal que tiene para tratar de impedir, sobre todas las cosas, la salvación de las almas. Y ha lanzado, con furia está lanzando todos esos ataques, todos esos misiles para atacar, pero entendemos que esa es la obra del enemigo y nosotros tenemos que entender eso, que esa es su labor y eso no nos debe sorprender a nosotros porque entendemos que la labor del enemigo es esa. Él viene a hurtar, matar y destruir y obviamente pues esa es su labor y lo reconocemos, pero eso no nos debe preocupar porque sabemos que iba a pasar. Ahora, hay algo que sí nos preocupa y siento en mi espíritu cuando estoy orando, cuando estoy clamando a Dios, meditando, inclusive cuando estoy haciendo las diferentes actividades, siento la carga de Dios porque hay algo que sí preocupa al reino de Dios y nos preocupa a nosotros y es cómo nosotros los creyentes vamos a hacerle frente a esos ataques del enemigo. Eso sí que debe preocuparnos, porque eso sí nos compete a nosotros. Y nosotros sabemos que la palabra de Dios se está cumpliendo y que la Biblia dice que en los postreros tiempos habrían apostasía, que había personas, ¿verdad?, que estaban un tiempo en la plenitud de Dios y luego se apartaron de esa plenitud y sabemos que hay tiempo de apostasía también. Y eso es la palabra, es la Biblia, ¿no? Sin embargo, además de esos retos que tenemos, de por un lado los ataques del enemigo, por otro lado la apostasía, nosotros tenemos también que entender que nosotros tenemos un rol en este momento. Este es nuestro día, este es tu día, este es mi día. Estamos haciendo historia, nosotros estamos escribiendo la historia de nuestra vida. Tú estás escribiendo la historia de tu vida, yo también. Y eso nos lo va a presentar ante el Señor. Y Dios nos escogió para este tiempo. Dios nos colocó en la tierra en este instante. Hay gente que dice, pero ¿qué yo hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? No estás aquí por casualidad, porque Dios no tiene casualidades. En Dios no hay casualidad. Dios es un Dios soberano. Él creó el universo completo, un universo perfecto, que cada día nos sorprende cómo
la perfección de este vasto universo que hay. Así que para Dios no hay casualidades, no hay casualidad que tú hayas sido creado por Dios para este tiempo. Esta es tu hora, esta es mi hora. Ahora, el rol que nosotros tenemos que hacer es entender eso primeramente, entender que Dios nos tiene aquí con un propósito. O sea, tú no estás aquí por casualidad, tú no estás aquí porque, bueno, Dios no tenía nada que hacer y dijo, vamos a hacer a ver qué puedo sacar con él o algo así. No. Dios no es un Dios de casualidad, Dios es un Dios de propósito. Hay propósito de Dios para tu vida. Dios te creó con un propósito y estás aquí. Si estás aquí hoy, estás vivo, es un propósito de Dios que tiene contigo. Y hay una misión de Dios para cada uno de los creyentes que están aquí en la tierra, de las vidas que están aquí en la tierra. Si tú no tienes a Cristo, entonces tú tienes que estás oyendo esta palabra, pues no es una casualidad que estés oyendo este mensaje, porque Dios no es un Dios de casualidades. Dios ha permitido que tú escuches esta palabra porque Él quiere salvarte. Hay un infierno que escapar y un lago de fuego por el cual nosotros tenemos que liberarnos. Y el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario para librarnos del infierno y del lago de fuego. Dios no quiere eso para ti. Dios creó el infierno para Satanás y para los demonios, no para ti. Para ti creó el paraíso. Pero eso no se consigue automáticamente, sino que hay que, como dice la Biblia, hay que creer en Jesucristo y aceptarlo como Señor y Salvador para poder entonces ser uno de los ciudadanos del reino de Dios. Y Dios quiere que tú entiendas eso, que si tú no tienes a Cristo, Dios te está hablando a través de mis labios y te ha hablado muchas veces, estoy seguro de eso, para que te arrepientas, para que busques a Dios, porque Él te ama, Él quiere salvarte. Ese es el propósito de Dios. Pero tú tienes que hacer tu parte. Ya Dios hizo la parte de Él. Él envió a Jesucristo, murió en la cruz del Calvario, resucitó, se está predicando el Evangelio, nosotros haciendo nuestra parte ahora, predicándote, ahora te corresponde a ti, para que tú puedas salvarte, porque esa es la voluntad de Dios, ¿ok? Que tú te salves. Ahora, cuando nosotros recibimos la salvación de Dios, entramos en una etapa nueva de la vida nueva en Cristo. Y entonces somos llamados a participar en el reino de Dios. Y cuando somos salvados, nacemos de nuevo, entonces entramos en una vida nueva y hay un propósito para cada creyente. Cada creyente tiene una misión aquí en la tierra. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo tiene diferentes miembros. Todo nuestro cuerpo tiene diferentes miembros. Tiene una cabeza, tiene brazos, tiene piernas, corazón, etc. Cada cuerpo tiene diferentes miembros. Así es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y tú eres el cuerpo de Cristo. Y eres miembro de ese cuerpo de Cristo. Por lo tanto, si eres miembro del cuerpo de Cristo, tienes una función. Porque nuestro cuerpo es un cuerpo perfecto. Dios lo creó perfecto. Y cada uno de nuestros miembros del cuerpo tienen una función específica. Ningún miembro del cuerpo está sin hacer nada, sino que cada miembro tiene una función que realizar. Y todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí, por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Lo dice la palabra de Dios en Efesios. O sea, el propósito de Dios es que nosotros como un cuerpo trabajemos juntos, trabajemos unidos y cada uno haciendo la labor que tiene que hacer como el cuerpo nuestro, que todo trabaja unido de acuerdo a la actividad del cuerpo. Entonces, todo nuestro cuerpo está bien concentrado, está unido y está haciendo la labor. Y cuando todos estamos participando de esa labor, crecemos. Y así es la iglesia. Ese es el propósito de Dios, que tú entiendas que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que todos somos miembros de ese cuerpo y que cada uno tiene una función y que cuando todos trabajamos y hacemos nuestra parte, entonces la iglesia va creciendo y va cumpliendo el propósito de Dios. Nosotros somos representantes de Dios en la tierra. La Biblia dice así. Nosotros somos embajadores en el nombre de Cristo. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Somos morada de Dios por el Espíritu. O sea, Jesús está dentro de nosotros estableciendo el reino de Dios en los corazones. Entonces, cuando nosotros entendemos eso y nosotros nos encaminamos en la obediencia de lo que Dios quiere con nosotros, participamos
de ese crecimiento, entonces nuestra vida tiene propósito. Nosotros entendemos que hay un propósito y además de eso podemos vivir una vida plena. Porque cuando uno no entiende eso, y hay creyentes que no entienden eso, la Biblia dice, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hay personas que no entienden eso. No entienden que ellos son llamados por Dios para establecer el reino de Dios en la tierra, que somos el cuerpo de Cristo y que cada creyente tiene una función. Tú tienes una misión que hacer aquí abajo en la tierra. El hecho que lo entiendas o no es otra cosa, pero tú tienes una función. Dios te creó con una función. Tú necesitas entender eso para que puedas entonces participar del propósito de Dios y alinearte con el propósito de Dios para tu vida. Si tú no entiendes eso, entonces no vas a entender el propósito de Dios para tu vida y no vas a vivir una vida plena. Pero cuando tú entiendes eso en primer lugar y luego empiezas a corresponder a Dios, a actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, a entrar en esa dimensión del propósito de Dios, tu vida va a ser una vida realizada. Tú vas a sentir la plenitud de Dios. Porque vas a estar incrustado en el cuerpo como ya somos, pero vas a estar funcionando, vas a estar actuando. Y entonces eso te va a llevar a vivir una vida plena, una vida de satisfacción. Como dije, hay creyentes que no entienden eso y no viven una vida plena porque no entienden el propósito de Dios. Pero para eso Dios te está hablando a través de mis labios en esta hora. Dios te está hablando para que tú entiendas que tú no eres cualquier cosa, que tú no estás aquí por casualidad, que hay un propósito de Dios para tu vida. ¿Ok? Ese es el primer punto, que tú puedas entender eso. Luego te encamines a hacer esa voluntad de Dios para que puedas entonces complementar la actividad propia del cuerpo de Cristo, todos trabajando juntos en este propósito de rescatar a vidas para el Señor y cumplir la misión de Dios en la tierra, para contrarrestar esos ataques que te dije inicialmente que tiene el enemigo, para hacer el ente de Dios en la tierra, para pararte en la brecha, como dice la Biblia. El Señor está buscando hombres y mujeres que se detengan en el camino, que se paren en la brecha, que levanten vallado para contrarrestar los ataques del enemigo y puedan ser coparticipantes del propósito de Dios. Y eso es lo que tú tienes que entender. Si tú entiendes eso, tú vas a entender el propósito de Dios y tú te vas a encaminar hacia ese propósito si haces el cumplimiento de la voluntad de Dios en tu vida. Y por eso es que Dios te está hablando a través de mis labios, para que tú entiendas eso. Cada creyente es importante, cada creyente es necesario, cada creyente tiene una misión, cada creyente tiene un propósito. Y el propósito es que nosotros podamos entender eso y actuar en base a eso. Y que podamos mutuamente apoyarnos para llegarnos a ese propósito de Dios, de contrarrestar el ataque del enemigo. ¿Ok? Ahora, el enemigo sabe esto que yo te estoy hablando, porque el enemigo conoce la Biblia y él conoce los propósitos de Dios. Y como él sabe eso, entonces trata de atacar a el creyente para que no entienda eso, o para que se entretenga, o para que pierda la visión, o desanimarlo para que no siga en el propósito de Dios, porque él viene a eso, ¿no? Él viene a atacar. Él no puede tocarte, no puede tocarme a mí, no puede tocar a ningún creyente, a menos que Dios lo permita, porque hay un cerco alrededor de nosotros. La Biblia dice, como cuando Job, el diablo no pudo tocarlo, a menos que Dios le dio el permiso, porque tenía un cerco alrededor. Tú tienes un cerco alrededor. Cuando Dios te creó a ti y te hizo creyente, hay grandísimas y preciosas promesas. De eso hemos hablado en otras ocasiones. Muchas promesas que Dios tiene para ti. Tú no eres cualquier cosa. Si eres representante de Dios, si eres parte del cuerpo de Cristo, hay unas promesas que Dios te dio, porque Dios no nos va a lanzar en este mundo con las manos vacías. No, Él nos ha equipado, nos ha dado armas espirituales para poder contrarrestar, pero Él no lo va a hacer todo por nosotros. Las armas están disponibles, pero nosotros tenemos que vestirnos. Dice la Biblia, vestidos de toda la armadura de Dios. Hay que hacer algo, nosotros tenemos que corresponder a algo, y eso es lo que vamos a hablar en Efesios capítulo 6.
en el versículo 10 en adelante, ahí habla acerca de la armadura espiritual para poder contrarrestar esos ataques del enemigo. Y mira lo que dice ahí, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Ese es el mensaje de Dios, la advertencia de Dios, que en otras palabras hay una lucha espiritual en los aires. Como te he dicho, Satanás sabe eso y ha lanzado una lucha, y especialmente él quiere neutralizar la iglesia, porque los únicos que pueden detener la obra del enemigo somos nosotros, la iglesia. Ni los gobiernos, ni las instituciones humanas. Nadie tiene poder y autoridad contra los demonios salvo la iglesia. Nosotros tenemos autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Nosotros tenemos autoridad sobre todos los demonios. Dios dice en la Biblia que aplastó a Satanás debajo de nuestros pies. La iglesia es una iglesia gloriosa porque tenemos a Cristo. Mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Nosotros tenemos el poder, solo nosotros tenemos el poder para enfrentarnos al enemigo, y el enemigo lo sabe. Y por esa razón, entonces, ha lanzado un ataque contra la iglesia, contra los líderes de la iglesia, para tratar de neutralizarnos, desenfocarnos, desanimarnos y detenernos. Y ese es el mensaje que Dios quiere que tú entiendas en este momento, que cuando entiendes que hay una guerra espiritual, una batalla espiritual en los aires. Tú eres escogido por Dios para este momento, pero hay que vestirse con la armadura de Dios para hacerle frente a esos ataques. No tenemos que tenerle miedo al diablo, no tenemos que tener miedo a los demonios. Al contrario, los demonios tienen que tenernos miedo a nosotros, a la iglesia, porque nosotros tenemos autoridad para echarlo fuera, y ellos no pueden vencernos a menos que nosotros se lo permitamos. Entonces, no tenemos que tener miedo a los demonios, ni a ninguno de estos principales, gobernadores, nada de eso. Lo que tenemos es que vestirnos de la armadura y hacerle frente. Porque Dios quiere que nosotros entendamos que tenemos la autoridad y que Él nos ha dado y está con nosotros, y hay ángeles a nuestro alrededor, y tenemos la presencia de Dios, y tenemos el Espíritu Santo, el poder de la creación está en nosotros. Dios nos ha dado gloriosas promesas. Somos guerreros de Dios y estamos equipados, pero tenemos que usar esas armas espirituales para hacerle frente al enemigo, para que el enemigo no gane ventaja alguna sobre nosotros. Y una de las cosas que dice aquí, quiero hablar de tres cosas importantes que menciona esta escritura de Efesios capítulo 6. Ahí el Señor lo primero que dice es que tenemos que vestirnos con el yelmo de la salvación. Y quiero hablar de eso, del yelmo de la salvación. Y quiero hablar del escudo de la fe y de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esos tres elementos quiero tocar en el día de hoy, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? En primer lugar, el Señor quiere que nosotros nos pongamos el yelmo de la salvación. ¿Y qué es el yelmo? Cuando Pablo estaba preso, él veía a los soldados romanos que lo tenían preso, y él estaba en una cárcel, y cuando vio a los soldados romanos con esa armadura, él visualizó que esa así mismo era la armadura que Dios le daba al creyente por ser guerrero de Dios. Y él vio que los soldados tenían un yelmo. El yelmo era lo que protegía la cabeza, era como un casco que tenía para protegerle la cabeza, porque ellos estaban en batalla cuerpo a cuerpo con sus enemigos y necesitaban protegerse la cabeza. Lo primero que se hacía era protegerse la cabeza. Y eso es lo primero que Pablo decía. Decía, vístanse con el yelmo de la salvación. Necesitamos proteger la cabeza. ¿Y por qué proteger la cabeza? Bueno, analizando ese punto, yo visualicé que nosotros tenemos que proteger nuestra cabeza porque ahí es donde el enemigo lanza los mayores ataques, o sea, a la mente. Ponerse el yelmo de la salvación es proteger la mente. ¿Y por qué es tan importante proteger nuestra mente? Porque el enemigo, como dije, no puede usar ninguna otra cosa. El enemigo no puede tocarte. El enemigo no puede obligarte a hacer algo que tú no quieras.
Alguna gente dice, no, fue que el enemigo me obligó. No, eso es una excusa. No, el enemigo no puede tocarte. Él no puede obligarte a hacer nada. Eres tú con tu decisión, con tu voluntad que haces lo que tú te corresponda, lo que tú decidas. Pero el enemigo no puede tocarnos, nada. La Biblia lo enseña, de Génesis y Apocalipsis. Dice que nosotros tenemos autoridad sobre toda fuerza del enemigo y que nada nos dañará. Lo dice Lucas capítulo 10. No hay forma de que el enemigo pueda tocarnos a menos que nosotros se lo permitamos. Pero hay una forma que sí el diablo hace. Lo único que el diablo hace es lanzar dardos de fuego. Eso lo enseña la Biblia. Él lanza dardos de fuego. ¿Y a dónde lanza esos dardos de fuego? A nuestra mente. Esa es la forma como el enemigo puede operar. El enemigo no es omnisciente. Él no sabe lo que tú sientes. Solo Dios es omnisciente, que sabe lo que nosotros pensamos. El enemigo no sabe lo que hay en nuestra mente. Pero él lanza dardos. Él lanza pensamientos. Él lanza esos dardos venenosos para ver nuestra reacción. Y en base a lo que nosotros reaccionamos, entonces Él prosigue tentándonos. Para que nosotros entonces de nuestra voluntad ejerzamos la voluntad, y en este caso de lo que Él quiere que nosotros hagamos. Pero cuando nosotros entendemos esto, tenemos que entender que esos dardos de fuego van a venir. Alguien dijo, no podemos evitar que los pájaros de los malos pensamientos revoloteen por encima de nuestra cabeza. O sea, estamos en un mundo imperfecto. El enemigo va a lanzar esos ataques. No podemos pensar que él va a dejarnos tranquilos, que él no nos va a tentar más. No, porque ese es su trabajo. El enemigo con los principados, potestades y los demonios van a continuar siempre atacando tu mente. Van a lanzarte pensamientos negativos, de tentación, de desánimo. Siempre van a estar haciendo eso. No podemos pensar, sería ingenuo para nosotros pensar que el diablo nos va a dejar quietos. No. Pero no tenemos que preocuparnos tampoco por eso. Sabemos que eso va a venir y que seremos tentados. La Biblia lo dice. Es necesario que por muchas tribulaciones y tentaciones entremos al reino de Dios, pero no debes preocuparte de eso. Ahora, lo que tienes que hacer es bregar con tu mente, bregar con tus pensamientos. ¿Cómo? Poniéndote el yelmo de la salvación, poniéndote protección en la cabeza, en tus pensamientos, proteger tus pensamientos. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Fíjate eso. Una de esas grandísimas y preciosas promesas que Dios nos da es que tenemos la mente de Cristo. Tú puedes imaginarte eso. La mente de Cristo. El creyente tiene la mente de Cristo, pero eso no actúa automáticamente. Como todas las cosas, hay que ponerla en práctica. Tenemos la mente de Cristo, pero hay gente que no la usan. Parece que la tienen ahí guardada. Hay que usar la mente de Cristo. Hay que activar, hay que avivar ese don, esa bendición que Dios nos dio. Ese regalo que Dios nos dio. Como todos los dones, la Biblia dice, aviva el fuego del don que está en ti. Aviva el fuego de ese don precioso que es la mente de Cristo. ¿Y cómo se consigue eso, activar la mente de Cristo? Bueno, se consigue renovando nuestra mente primero con la palabra de Dios. Por eso hay que estudiar la Biblia, por eso hay que conocer la palabra de Dios, memorizar la Biblia, meditar en la palabra y sobre todas las cosas entender en nuestra mente y formar en nuestra mente nuestra creencia. Hay creyentes que no entienden esto. Tú tienes que formar la creencia en base a la mente de Cristo, en lo que dice la Biblia, porque el diablo va a tratar de engañarte, a veces hasta usando la palabra, confundirte. Pero no puedes dejarte confundir el enemigo. Tienes que entender cuál es la mente de Cristo. La mente de Cristo forma la visión de Dios para ti. Forma tu creencia, lo que tú crees. Entonces, nosotros tenemos la mente humana que es la mente carnal, ¿verdad? Que tenemos todos los seres humanos. Tenemos la mente de Cristo y tenemos los ataques del enemigo. Hay tres pensamientos que van a venir a nuestra mente que están ahí. Entonces, nosotros tenemos que discernir qué cosa es la mente de Cristo, qué cosa es nuestra mente, qué cosa es los ataques del enemigo. Y a través de la búsqueda de Dios, de la consagración, de
nuestra santificación, de nuestra oración, de nuestra búsqueda de Dios, de nuestra adoración, de la llenura del Espíritu Santo. Todos esos elementos van formando nuestra creencia en base a la palabra. Déjate llevar por lo que dice la Biblia, no te dejes llevar por lo que dice la gente. Hoy en día tenemos un reto grande. Escuchamos mucha gente hablando en las redes sociales, todo el mundo habla de diferentes cosas y hay muchos predicadores, supuestos maestros, supuestos profetas y todo eso. Una gran cantidad de diferentes enseñanzas, pero no te dejes llevar por todas las enseñanzas que tú oyes. A veces pasamos demasiado tiempo en las redes sociales y no pasamos tiempo en la palabra. Y por eso es que hay creyentes que tienen en su cabeza, no tienen formada esa visión de lo que es el cristianismo, esa visión de lo que Dios quiere, esa creencia de Dios, sino que tienen diferentes creencias raras. ¿Por qué? Porque desechan la palabra de Dios por medio de toda esa avalancha. No sacan tiempo para estudiar la Biblia, para leer la Biblia. Entonces no conocen la voluntad de Dios. Su mente no está renovada y entonces se dejan llevar por lo que dice aquel, el otro. Y tienen en su mente muchas cosas que no son la mente de Cristo, que no son la visión total y real, la convicción de lo que Dios quiere, la creencia firme de la palabra de Dios. Entonces hay que volvernos a la palabra, porque la palabra es la que puede renovarnos. La Biblia dice que tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente, no conformarnos a este siglo. No te conformes a este siglo, a lo que tú oyes, a lo que tú miras por ahí. No, para eso tenemos la Biblia, hermano. Para eso Dios nos da la palabra. Este es un privilegio, tener la Biblia. Yo he ido a lugares donde los hermanos no tienen Biblia personal para llevarla a la casa. Tenían que prestarse las pocas Biblias que tenían, una semana uno, otro a otro, y la copiaban. Y esa gente amaba más la Biblia que la mayoría de los creyentes de Occidente, que pueden tener todas las Biblias que quieran. Porque no damos tiempo a la palabra. Y entonces es prejuicio para nosotros. Y al diablo le conviene que tú sigas en las redes buscando ahí y no buscando la palabra. Y no quiere decir que no estés en las redes. Yo estoy en las redes y veo las redes, obviamente, porque tengo que contestar los mensajes y demás. Pero no estoy todo el tiempo ahí en las redes. Tengo mi tiempo para devoción, tengo mi tiempo para la palabra, tengo mi tiempo para la oración. Eso es lo que estoy diciendo. Que cuando tú estás enfocado en la palabra y conoces la Biblia, entonces tú formas una mente analítica. Tú puedes entender lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque tú has escudriñado la palabra y formado la mente de Cristo. Y cuando oyes esas aberraciones que dicen las personas, tú vas a decir, no, eso no es de Dios, porque la Biblia dice esto, y la Biblia dice aquí esto, porque tú tienes la mente de Cristo, porque tú te has procurado empaparte de la palabra de Dios, nutrirte de la palabra de Dios. Pero si tú no tienes eso, entonces la mente de Cristo no estará funcionando y el enemigo usará toda esa ignorancia para tratar de desenfocarte del propósito de Dios y crear duda, y crear inseguridad y traer tentaciones, desanimarte, todo eso, porque ese es el plan del enemigo. Recuerda, la Biblia dice, Mateo 25 dice que en los posteriores días vendrían falsos profetas que engañarían, si fuere posible, aún a los escogidos. Oye eso, aún a los escogidos, dice ahí la palabra de Dios. O sea, el ataque del enemigo es tratar de hacer eso. Pero entonces nosotros tenemos los recursos, Dios nos está hablando. Si no lo habías visualizado ahí, pues hoy lo estás viendo. Dios te está hablando a través de mis labios y te está diciendo correctamente lo que debes hacer. Hay que volverse al conocimiento de la Biblia para formar esa mente de Cristo y tener esa convicción y formar esa creencia para que tú entiendas quién tú eres y así contrarrestar los ataques del enemigo. ¿Cómo? Cuando tú tienes esa creencia en tu vida y te consagras, porque vestirse de la armadura de Dios es consagrarse. Ahí lo dice en el verso 18, dice que debemos vestirnos de la armadura orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Eso es buscando de Dios. Cuando buscas de Dios, cuando lees la palabra, cuando adoras a Dios, cuando oras, entonces te nutres y formas esa creencia en tu vida y esa creencia es la que te ayuda a proteger tu mente,
a vestirte de el yelmo de la salvación y a protegerte de esos pensamientos y dardos de fuego que el enemigo va a traer. Entonces te mencioné dos elementos más: el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra, porque los tres trabajan juntos. Los tres trabajan juntos. Primero te vistes con el yelmo de la salvación porque has formado una creencia de lo que tú eres. El enemigo no puede engañarte. Sabes que tienes autoridad, sabes que tienes convicción, sabes que tienes propósito, sabes que eres parte del cuerpo de Cristo, sabes que Dios está contigo, sabes que te ha dado grandes y preciosas promesas, tienes esa convicción. Ahora el enemigo va a lanzar el ataque. Aún así, aún con todo lo que tiene, porque hasta Jesús lo tentó el diablo. Imagínate, si el diablo tentó a Jesús, ¿cuánto más a nosotros? El diablo no va a perder tiempo, va a seguir tentándote. Toda la vida cristiana es así. Pero entonces, cuando tú tienes esa convicción, te pones el yelmo de la salvación. Entonces ahora tenemos que usar el escudo de la fe y la espada del Espíritu. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, cuando el diablo trata de traerte esos pensamientos negativos, ya tú tienes el yelmo de la salvación porque es tu creencia, pero aún así va a lanzarte los pensamientos, y aún cuando uno está consagrado, y aún cuando uno busca de Dios, y aún cuando uno tiene la creencia, aún así siguen trayendo el enemigo esos pensamientos. Pero entonces tú sacas el escudo de la fe y la espada del Espíritu. ¿Cómo Jesús venció a Satanás en el desierto cuando lo tentó, cuando estaba en ayuno? Con lo mismo, él sacó la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y citó 3 versos del libro de Deuteronomio, del Antiguo Testamento, contrarrestando lo que el enemigo le estaba sugiriendo. Él no habló con el enemigo, él no cuestionó, él no discutió, nada de eso, porque nosotros no tenemos que hacer nada de eso. No tenemos que discutir, la palabra de Dios no es para discutir, no es para nada de eso. Simplemente hay que sacar la espada del Espíritu, como hizo Jesús, que es la palabra de Dios, y citar la Biblia correctamente. Inclusive el diablo le citó la Biblia a Jesús. Recuerda, el diablo usó un verso de la Biblia, del libro de los Salmos, cuando le dijo: lánzate de aquí abajo, porque la Biblia dice que a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, para que no tropiece tu pie en piedra. Le citó hasta la Biblia, porque el diablo puede hasta citar la Biblia. De hecho, los falsos profetas, maestros, citan la palabra de Dios, pero incorrectamente. Entonces, cuando tú tienes ese conocimiento de la palabra y formas esa creencia, sabes lo que dice la Biblia, entonces tú puedes contrarrestar correctamente la palabra de Dios. Recuerda cuando Satanás tentó a Adán y Eva, usó la palabra y la transgiversó, porque ese es el propósito del diablo. La duda se forma cuando se cambia la palabra. Pero cuando tú conoces bien la palabra, entonces refutas con la verdad, porque la Biblia dice: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. La palabra de Dios es la verdad, usada correctamente. Entonces, con el escudo de la fe y la espada del Espíritu de la palabra, tienes que contrarrestar esos pensamientos del enemigo. Tienes que usar esa palabra. Por eso hay que memorizar la Biblia. Pero si un creyente no estudia la Biblia, si un creyente no lee la Biblia, si un creyente no busca de Dios como debería, ¿cómo va a contrarrestar al enemigo? Yo te pregunto, ¿cómo lo va a hacer? Va a estar desarmado. No va a poder usar esas armas porque no está práctico utilizando esas armas. Por eso es importante consagrarse, por eso es importante tener convicción, buscar a Dios para consagrarnos, para poder usar las armas, saber usar esas armas. Porque tú puedes tener las armas. Tú puedes, por ejemplo, un soldado que va a una guerra puede tener los mejores equipamientos, pero si no sabe usarlo, de nada le sirve. Y así es el creyente. Tú puedes tener la armadura de Dios preparada para ti, tú puedes tener las grandes y preciosas promesas, todo a tu mano, todo a tu disposición, pero si tú no tienes la convicción, si tú no sabes usarla, no vas a poder hacerlo. Entonces vas a estar vulnerable a los ataques del enemigo. Y es por eso que hay tantos y tantos y tantos creyentes que no viven una vida plena en el Señor. Y eso nadie lo va a hacer por ti, ni siquiera Dios.
Tienes que hacerlo tú. La decisión es tuya. Tú eres el que tienes que buscar a Dios. Tú eres el que tienes que leer la Biblia. Tú eres el que tienes que orar, adorar a Dios, buscar la presencia del Espíritu Santo, trabajar para el Señor. Tú eres el que tienes que hacerlo. Nadie lo puede hacer por ti. Solo tú puedes hacerlo. Haciéndolo, entonces te fortaleces y puedes vencer. Tienes que conocer la palabra para atacar al enemigo, para poder contrarrestar esos ataques del enemigo que pueden venir contra tu vida. Y luego entonces el escudo de la fe. El escudo de la fe, dice la Biblia, toma el escudo de la fe para que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Ese es el propósito. Van a venir esos pensamientos, pero tienes que usar la palabra para contrarrestarlo y el escudo para apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Cómo tú usas ese escudo para apagar los dardos de fuego del maligno? Por la fe, por la creencia en Dios, en su palabra, para contrarrestar. El enemigo, una de las tácticas favoritas del enemigo es tratar de desanimar al creyente. Esa es una de las tácticas más tremendas que tiene el enemigo. Es una de las armas favoritas del enemigo. Porque si el diablo logra desanimarte, te detiene. Nadie puede actuar si está desanimado y el enemigo trata de hacer eso. También trata de quitarte la visión, de quitarte la fe en la visión, en el propósito de Dios para tu vida. Trata de lanzarte ignorancia y trata de entretenerte con muchas cosas para alejarte de la consagración y del propósito de Dios, para que no te prepares, para que no sigas trabajando en la obra de Dios. Como dije, cada uno tiene una misión, un propósito. Tú no estás aquí por casualidad, tú tienes una misión que hacer. Tú eres parte del miembro del cuerpo de Cristo y cada miembro tiene una función. Y cuando tú llegas a la presencia de Dios, Dios te va a preguntar qué hiciste con los talentos que Dios te dio. Y tenemos que dar cuenta, o sea, Dios nos ha salvado y estamos agradecidos y Dios ha invertido en nosotros, pero Él invierte porque Él va a buscar fruto. La Biblia lo dice, la parábola de la viña. Que el Señor estuvo 3 años ayudando a esa viña para que diera fruto y no dio fruto. Y dijo, córtala porque no da fruto. Y la Biblia dice en Juan capítulo 15, verso 1 en adelante, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleve fruto lo cortará. Y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que dé más fruto. Entonces, Dios demanda de nosotros fruto. Fruto en la vida espiritual y fruto en la obra de Dios. Tú tienes una misión que hacer. Puede ser que tú digas, yo no sabía que yo no tenía una misión, pues ahora lo sabes. O puede decir, yo no sé qué misión tengo. Bueno, la Biblia dice, todo lo que te viniera en tu mano para hacer, hazlo según tu fuerza. Empieza en lo poco y Dios te va a dirigir a lo mucho. Pero tienes que hacer algo, porque estás aquí, Dios te ha salvado y está invirtiendo en ti. Y el día final Él te va a reclamar por lo que te ha dado, por las bendiciones, por todo lo que te ha dado. Y tú tendrás que darle cuenta a Dios. ¿Qué cuentas le vas a dar a Dios si ni siquiera sabes para qué estás aquí en la tierra? Si ni siquiera trabajas para la obra de Dios. Si simplemente estás como un creyente religioso más, que estás en la iglesia sentándote ahí esperando que Jesús venga. No, todos nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Dios ha hecho la parte de Él y sigue haciéndola, pero tú tienes que hacer tu parte. Este es el evangelio, esta es la vida cristiana. Entonces, el enemigo trata de desviarte de eso, entretenerte con muchas cosas para que tú no hagas la misión en la tierra. Gasta tu tiempo. Yo me sorprende cómo la gente malgasta tanto su tiempo. Lo más preciado que tiene el hombre en la tierra, hablando humanamente después de la vida, es el tiempo, porque el tiempo no se recupera y no vamos a vivir aquí toda la vida. Dios te ha dado un tiempo determinado para que tú ejerzas su visión en la tierra. Y cuando se te acabe el tiempo, va a venir a buscarte y se viene la muerte y termina tu tiempo. Entonces, ¿qué has hecho con el tiempo si lo has perdido? Entonces, tenemos que recapacitar. Yo siento la presencia de Dios. Yo siento a Dios que está hablando a tu vida porque necesitamos levantar ese ejército espiritual. Tú eres importante para Dios, tú eres miembro del cuerpo de Cristo, eres parte de este ejército. No permitas que el diablo te entretenga, no permitas que el diablo quite tu visión. Hay gente, inclusive, hay ministros que antes predicaban el evangelio, que eran evangelistas, que eran pastores o líderes de diferentes cosas, y el diablo ha logrado quitarles la visión y los ha neutralizado.
Y entonces no están haciendo la obra de Dios. La Biblia dice, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Tienes un misterio, tienes un llamado, tienes que ejercer ese llamado porque Dios te va a pedir cuenta. Entonces nosotros tenemos que entender esto. Estamos en una batalla, una guerra espiritual y tenemos que abrir nuestros ojos. Hay algunos que están durmiendo el sueño de la indiferencia. Y la Biblia enseña que nosotros tenemos que despertarnos del sueño y ver que estamos más cerca de nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Hay que desechar las obras de las tinieblas y vestirnos de las armas de la luz. Andar como de día, no como la noche. Esto es un reto para nosotros. Y Dios te está hablando por este mensaje, por esta enseñanza. Dios te está hablando para que uses ese escudo de la fe. Con el escudo de la fe, entonces podemos apagar esos dardos del fuego del maligno. ¿Cómo? Usando la palabra. Cuando el diablo venga a decirte, tú no sirves, tú no puedes, tú no sirves para nada, tú eres un pobre creyente, entonces hay que utilizar la palabra de Dios. No, yo soy real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Soy la luz del mundo, la sal de la tierra, columna y baluarte de la verdad. Dios cumplirá su propósito en mi vida. En Dios haré proezas, con mi Dios asaltaré los muros. Memoriza todos esos versos de la palabra de Dios, de lo que dicen que tú eres. No te dejes llevar por como dije, los pensamientos humanos. Humanamente el enemigo va a decir, tú eres un pobre creyente que no tienes nada que hacer en la tierra, estás ahí desanimado. No, eso es la parte humana. Pero la Biblia dice, renueva tu mente, renovada en el espíritu de nuestra mente. No te conformes a este siglo, sino para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Lo que dice la Biblia, no lo que tú sientas. Puedes sentirte derrotado, pero la Biblia dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y si has fallado, ve a Dios en oración. Y sé sincero con Dios. Si has perdido tiempo, si te has descuidado, si has perdido la visión de lo que Dios quiere contigo, si estás tornando un evangelio religioso, ve a Dios en oración. A Dios le gusta el corazón contrito y humillado, no desprecia a Dios. Sé sincero con Dios. Lo que a Dios no le gusta es cuando nos justificamos. Vete ante Dios en sinceridad. Abre tu corazón en sinceridad y dile, Dios, perdóname, he fallado, he pecado. Y la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda nuestra maldad y limpiarnos de toda nuestra maldad. Nadie es perfecto, todos fallamos, pero abogado tenemos para con el Padre. No permitas que el diablo te aleje de Él pensando, has fallado, ya tú no estás en el propósito de Dios y te sigue un pecado añadiendo otro pecado y alejándote de Dios. No, detente en el nombre del Señor, vete. Hoy Dios te está hablando. Después de este mensaje, arrodíllate, ve a un lugar y sincérate con Dios y dile, Señor, yo quiero empezar de nuevo. Quiero volver otra vez a la senda tuya, Señor. Así que ayúdame a volver otra vez a orar, a buscarte, como antes yo lo hacía. Mucha gente antes empezaron buscando de Dios y luego terminaron descuidados espiritualmente. La Biblia dice que las obras postreras tienen que ser mayores que las primeras. Cada día tenemos que buscar más de Dios, pero hay gente que está al revés. Entonces hay que volverse a eso. Y si tú eres sincero, Dios te va a ayudar. Y Dios te va a levantar nuevamente. Y cuando estés así fortalecido en el Señor, no permitas que el enemigo te desanime. Si eres ministro, entiende la visión de Dios. No permitas que el diablo te limite en el propósito de Dios. El mundo está a nuestra disposición para arrebatarlo. Necesitamos ampliar la visión. No solamente quedarnos en las cuatro paredes, hay que salir a buscar las almas porque Dios nos va a pedir cuenta por las almas que se pierden. Analiza eso, busca a Dios en oración, vuelve a orar, a ayunar, a consagrarte, a llenarte del Espíritu Santo, coge fuerza, y luego ministra en tu iglesia, capacítalos y envíalos a predicar el Evangelio, a hacerla a propósito de Dios, a que puedan vivir vidas plenas, a que se llenen del Espíritu Santo, de la presencia de Dios, a que se consagren, a que se conviertan en guerreros espirituales para conquistar al mundo, para que tú puedas darle buenas cuentas a Dios. Tenemos el reto, hermanos. El momento ha llegado. Aquí estamos en la encrucijada de la vida. Como dije al principio, estamos escribiendo la historia de nuestra vida. Dios nos va a pedir cuenta. Tenemos las armas espirituales, pero tenemos que hacerle frente. Entender este mensaje. Entiende este mensaje. Si es posible, míralo una y otra vez. Ahí estarán en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, estará ahí para que tú lo puedas analizar nuevamente, oírlo y oírlo, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, para que puedas entender esto y incrustar. Jesús dijo, haz que esta palabra penetre profundo en tu corazón, haz que esta palabra llene tu corazón,
que se meta en los tuétanos de tu vida para que tú entiendas a Dios. Yo te aseguro que si tú haces eso, Dios va a revolucionar tu vida. Tu vida va a tener propósito, vas a sentir la satisfacción, vas a ver la mano de Dios, porque cuando tú estás en la dimensión de Dios, vemos la mano de Dios en nuestra vida respaldándonos. Y no importa los ataques que vengan, van a venir, porque el diablo no se va a quedar con los brazos cruzados mientras tú trabajas para el Señor. Van a venir los ataques, van a venir las luchas, pero vas a tener la victoria en el nombre del Señor. Así que yo te reto en el día de hoy y te emplazo para que entiendas ese propósito y que oremos al Señor para que Dios levante nuestras vidas y podamos influenciar a otros. Una persona que sea influenciada puede influenciar a otros más. Y necesitamos muchos que puedan ser influenciados para influenciar a muchas otras vidas. No para criticarlos, no para golpearlos, no, para ayudarlos, para motivarles, para enseñarles cómo hacer las cosas. Ese es el propósito de Dios. Que nosotros podamos ayudarnos mutuamente porque somos un cuerpo. De nada vale que yo pisotee a los demás y que yo los humille y que yo los juzgue y que yo los condene. No, eso no tiene propósito. El juez es Dios. Dejemos eso a Dios. Vamos a ayudarnos mutuamente. La Biblia dice que con espíritu de mansedumbre corrijamos a los que fallan, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hay que ayudarnos mutuamente, apoyarnos mutuamente para poder entender el propósito de Dios, que tú puedas influenciar a otros y que puedas ayudar a otros y que no dejemos a ningún soldado caído, sino que los levantemos y los ayudemos, porque para eso es que Dios nos trae en la tierra, para cumplir su propósito como un verdadero ejército espiritual, porque todos somos necesarios, necesitamos a todos para que todos juntos, en armonía con el propósito de Dios, podamos hacer la obra de Dios. Y en vez de criticar y en vez de atacar, mejor, la Biblia dice que nosotros tenemos que entender que nosotros somos llamados por el Señor y somos obreros de Dios, y nosotros no podemos enseñorearnos de los que están bajo nuestro cuidado, dice la Biblia, sino ser ejemplos a la grey. Sé ejemplo, con tu ejemplo tú vas a influenciar más que golpeando a la gente y atacando. Sé ejemplo con tu vida, busca a Dios, ayuda, sana, restaura, fortalece, porque todos nos necesitamos para que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida. Yo te emplazo en esta hora para que tú reflexiones en esta palabra. Estoy seguro que Dios te ha hablado porque lo he sentido en mi espíritu, he sentido esa fluidez del espíritu hablando a través de mi vida, a tu vida. Reconoce que lo que te he hablado es palabra de Dios. Acepta esta palabra. Dile: Señor, creo tu palabra. Oh Dios, acepto tu palabra. La recibo en mi corazón y vete en oración. Ve al Señor. Es momento ahora de irse al Señor. Ya Dios te ha hablado. Ahora es momento de que tú respondas. Respóndele a Dios. ¿Qué le vas a decir a Dios? Dios te ha hablado. Si oyes voy tu voz, no endurezcas tu corazón. No evadas la palabra. No te justifiques. Deja que la palabra penetre en tu vida. Que te traspase. Porque esa palabra sana. Esa palabra cura, restaura, fortalece. Ve al Señor ahora. Comienza una nueva etapa en tu vida de ahora en adelante. Proponte eso. Señor, de hoy en adelante comienzo una nueva etapa de mi vida. Una etapa de consagración personal. Empezar a buscar a Dios. Yo personalmente, yo con Dios, personalmente voy a empezar a buscar a Dios nuevamente, a restaurar mi vida de oración, a restaurar la palabra de Dios en mi vida, a restaurar la presencia de Dios, a restaurar la visión, a restaurar la fe, lo que haya que restaurar, a buscar nuevamente a Dios, volvernos a Dios, para que Dios tenga misericordia y nos fortalezca y nos ayude a entrar en esa dimensión. Así que te invito para que hagas eso, que puedas bendecir a otros también, para gloria de Dios. Ese es el propósito y esta es la palabra de Dios para tu vida hoy.